Padre. Queridos hermanos y hermanas, el Jueves Santo no es solo el día de la institución de la Santa Eucaristía, cuyo esplendor ciertamente se irradia sobre todo lo demás y, por así decir, lo atrae dentro de sí. También forma parte el Jueves Santo de la noche oscura del Monte de los Olivos, hacia el cual Jesús se dirige con sus discípulos. Forma parte también de la soledad y el abandono de Jesús, que orando ya al encuentro de la oscuridad de la muerte. Forma parte de este Jueves Santo la traición de Judas y el arresto de Jesús, así como también la negación de Pedro, la acusación ante el Sanedrín y la entrega a los paganos a Pilato. En esta hora tratemos de comprender con mayor profundidad estos eventos, porque en ellos se lleva a cabo el misterio de nuestra redención. Jesús sale en la noche. La noche significa falta de comunicación, una situación en la que uno no ve al otro. Es un símbolo de la incomprensión, del ofuscamiento de la verdad. Es el espacio en que el mal, que debe esconderse ante la luz, puede prosperar. Jesús mismo es la luz y la verdad, la comunicación, la pureza y la bondad. Él entra en la noche. La noche, en definitiva, es símbolo de la muerte, de la pérdida definitiva de comunión y de vida. Jesús entra en la noche para superarla e inaugurar el nuevo día de Dios en la historia de la humanidad. Durante este camino, Él ha cantado con sus discípulos los salmos de la liberación y de la redención de Israel, que recuerdan la primera Pascua en Egipto, la noche de la liberación. Como Él hacía con frecuencia, ahora se va a orar solo y hablar como hijo con el Padre. Pero, a diferencia de lo acostumbrado, quiere cerciorarse de que estén cerca tres discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Son los tres que habían tenido la experiencia de su transfiguración, la manifestación luminosa de la gloria de Dios a través de su figura humana, y que lo habían visto en el centro, entre la ley y los profetas, entre Moisés y Elías. Habían escuchado cómo hablaba con ellos de su éxodo en Jerusalén. El éxodo de Jesús en Jerusalén. ¡Qué palabra misteriosa! El éxodo de Israel de Egipto había sido el episodio de la fuga y la liberación del pueblo de Dios. ¿Qué aspecto tendría el éxodo de Jesús, en el cual debía cumplirse definitivamente el sentido de aquel drama histórico? Ahora los discípulos son testigos del primer tramo de este éxodo, de la extrema humillación, que sin embargo era el paso esencial para salir hacia la libertad y la vida nueva, hacia la que tiende el éxodo. Los discípulos, cuya cercanía quiso Jesús en esta hora de extrema tribulación como elemento de apoyo humano, pronto se durmieron. No obstante, escuchamos algunos fragmentos de las palabras de la oración de Jesús y observaron su actitud. Ambas cosas se grabaron profundamente en sus almas y ellos lo transmitieron a los cristianos para siempre. Jesús llama a Dios Abba. Esto significa, como ellos añaden, Padre, pero no de la manera en que se usa habitualmente la palabra Padre, sino como expresión del lenguaje de los niños, una palabra afectuosa con la cual no se osaba dirigirse a Dios.
es el lenguaje de aquel que es verdaderamente niño, hijo del Padre, de aquel que se encuentra en comunión con Dios, en la más profunda unidad con Él. Si nos preguntamos cuál es el elemento más característico de la imagen de Jesús en los Evangelios, deberíamos decir su relación con Dios. Él está siempre en comunión con Dios. El ser con el Padre es el núcleo de su personalidad. A través de Cristo conocemos verdaderamente a Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice San Juan. Aquel que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Ahora conocemos a Dios tal como es verdaderamente. Él es Padre, bondad absoluta a la que podemos encomendarnos. El evangelista Marcos, que ha conservado los recuerdos de Pedro, nos dice que Jesús, el apelativo Abba, añadió aún: todo es posible para ti, tú lo puedes todo. Él, que es la bondad, es al mismo tiempo poder, es omnipotente. El poder es bondad y la bondad es poder. Esta confianza la podemos aprender de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Antes de reflexionar sobre el contenido de la petición de Jesús, debemos prestar atención a lo que los evangelistas nos relatan sobre la actitud de Jesús durante su oración. Mateo y Marcos dicen que cayó rostro en tierra. Asume que, consiguientemente, la actitud de total sumisión que ha sido conservada en la liturgia romana del Viernes Santo. Lucas, en cambio, afirma que Jesús oraba arrodillado. En los Hechos de los Apóstoles hablaba de los santos que oraban de rodillas. Esteban, durante su lapidación; Pedro, en el contexto de la resurrección de un muerto; Pablo, en el camino hacia el martirio. Así, Lucas ha trazado una pequeña historia del orar arrodillados de la Iglesia naciente. Los cristianos, con su arrodillarse, se ponen en comunión con la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. En la amenaza del poder del mal, ellos, en cuanto arrodillados, están de pie ante el mundo, pero en cuanto hijos, están de rodillas ante el Padre. Ante la gloria de Dios, los cristianos nos arrodillamos y reconocemos su divinidad, pero expresando también en este gesto nuestra confianza en que Él triunfe. Jesús forcejea con el Padre, combate consigo mismo y combate por nosotros. Experimenta la angustia ante el poder de la muerte. Esto es, antes todo, la turbación propia del hombre, más aún de toda criatura viviente ante la presencia de la muerte. En Jesús, sin embargo, se trata de algo más. En las noches del mal, Él escucha su mirada, ensancha su mirada, ve la manera sucia de toda la mentira, de toda la infamia que le sobreviene en aquel cáliz que debe beber. Es el estremecimiento del totalmente puro y santo frente a todo el caudal del mal de este mundo que recae sobre él. Él también me ve y ora también por mí. Así, este momento de angustia mortal de Jesús es un elemento esencial en el proceso de la redención.
Por eso la carta a los hebreos ha definido el combate de Jesús en el Monte de los Olivos como un acto sacerdotal. En esta oración de Jesús, impregnada de una angustia mortal, el Señor ejerce el oficio del sacerdote, toma sobre sí el pecado de la humanidad, a todos nosotros, y nos conduce al Padre. Finalmente, debemos prestar atención aún al contenido de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Jesús dice: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad natural del hombre Jesús retrocede asustada ante algo tan ingente. Pide que se le evite eso. Sin embargo, en cuanto hijo, abandona esta voluntad humana en la voluntad del Padre, no yo, sino tú. Con esto ha transformado la actitud de Adán, el pecado primordial del hombre, salvando de este modo al hombre. La actitud de Adán había sido: no lo que tú has querido, Dios, quiero ser Dios yo mismo. Esta soberbia es la verdadera esencia del pecado. Pensamos ser libres y verdaderamente nosotros mismos solo si seguimos exclusivamente nuestra voluntad. Dios aparece como el contrario, el antagonista de nuestra libertad. Debemos liberarnos de él, pensamos nosotros. Solo así seremos libres. Esta es la rebelión fundamental que atraviesa la historia y la mentira de fondo que desnaturaliza la vida. Cuando el hombre se pone contra Dios, se pone contra la propia verdad y por tanto no llega a ser libre, sino alienado de sí mismo. Únicamente somos libres si estamos en nuestra verdad, si estamos unidos a Dios. Entonces nos hacemos verdaderamente como Dios, no poniéndonos a Dios, no desentendiéndonos de Él o negándolo. En el forcejeo de la oración en el Monte de los Olivos, Jesús ha deshecho la falsa contradicción entre obediencia y libertad y ha abierto el camino hacia la libertad. Oremos al Señor para que nos adentre en este sí a la voluntad de Dios, haciéndonos verdaderamente libres. Amén.